la potencia aeróbica y vamos a aprender conceptos como consumo máximo de oxígeno, velocidad aeróbica máxima. En los distintos deportes, de acuerdo a las características reglamentarias, existen diferentes tipos de resistencias. Como vemos, por ejemplo, en el vóley, posiblemente esas jugadoras deban sostenerse durante un tiempo determinado realizando saltos, la mayor cantidad de saltos y con la mayor magnitud posible. Abajo, como vemos en fútbol, posiblemente se tenga que sostener en el tiempo sprintando, frenando, cambiando de dirección durante 90 minutos a alta intensidad. Por otro lado, vemos que en maratón hay una resistencia más de tipo cíclica y en judo la resistencia se manifiesta más en relación a la fuerza. Ahora, todos los seres humanos tenemos una misma manera de producir energía, ya sea anaeróbica o aeróbica. Sí tenemos en claro que necesitamos aire para poder vivir, generar ATP, que es nuestra forma utilizable de energía, y este consumo de aire nos da oxígeno, que ese oxígeno en las células permite producir energía mediante combustibles como por ejemplo la glucosa. Entonces, necesitamos oxígeno, necesitamos glucosa, que es el combustible, o grasa, que puede ser otro tipo de combustible. Este oxígeno que nosotros consumimos para poder producir energía es diferente a la velocidad que lo consume un deportista que a lo cual la consume un sujeto sedentario. Un deportista puede consumir entre 50, 60 y hasta 70 mililitros por minuto de oxígeno para poder producir energía. En cambio, un sujeto sedentario posiblemente consuma o sea capaz de consumir 30 mililitros, 40 mililitros por minuto para poder producir energía. Esto quiere decir que un sujeto que consume más oxígeno va a ser capaz de producir mayor cantidad de energía. Este concepto se cierra hablando del consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es muy utilizado en diferentes deportes en una multiplicidad. Definiendo entonces al consumo máximo de oxígeno es la máxima capacidad de absorber el oxígeno, recuerden que lo absorbemos por nuestro sistema respiratorio, transportarlo, lo transportamos por la sangre y que las células lo consuman, por ejemplo nuestras células musculares, consumen ese oxígeno y ayudan a producir ATP. O sea que el consumo máximo de oxígeno es el máximo volumen de oxígeno que transportamos por nuestra sangre en un tiempo determinado. La cantidad de mililitros que consume un sujeto por minuto de oxígeno va a estar dada de acuerdo a su rendimiento y en los diferentes deportes se han dado características de acuerdo, como dijimos anteriormente, a su nivel de desarrollo y a sus características reglamentarias, se han dado diferentes desarrollos de consumo máximo de oxígenos. Como vemos arriba, por ejemplo, en el fútbol, normalmente se encuentran consumos máximos de oxígeno de entre 50 y 57 mililitros por minuto por kilogramo de peso corporal. Esto es 50 mililitros, recordemos que un litro tiene 1000 mililitros, o sea que una décima parte, tomemos una botella, la décima parte de esa botella son 100 mililitros. La mitad de esa décima parte es lo que consume, de acuerdo a esta tabla, un futbolista por minuto de oxígeno. Recordemos que el aire trae otros elementos, otras moléculas, pero lo que a nosotros nos interesa es el oxígeno. Eso es lo que consume como máximo, ¿okay? Como máximo consumo de oxígeno. Y de acuerdo a las disciplinas y de acuerdo si es varón o si es mujer, va a ser el consumo máximo de oxígeno o la velocidad a la cual es capaz de consumir oxígeno un deportista o una persona común.
El consumo máximo de oxígeno ha tomado mucha relevancia. De hecho, se han generado tablas para varones, para mujeres, de acuerdo a la edad. Y estas tablas se han obtenido rendimientos de acuerdo al deporte, pero también de acuerdo a la salud, como veíamos en el módulo anterior. Nuestro consumo máximo de oxígeno va disminuyendo con la edad a medida que nos vamos siendo adultos y adultos mayores. ¿Para qué utilizamos el consumo máximo de oxígeno? El consumo máximo de oxígeno lo utilizamos para poder fraccionar cargas, para poder entrenar. Si nosotros obtenemos la velocidad a la cual desarrollamos nuestro consumo máximo de oxígeno, vamos a poder planificar entrenamientos para poder desarrollar o entrenar ese consumo máximo de oxígeno, o por ejemplo para poder disminuir la grasa corporal o los niveles de lípidos que tenemos acumulado, para correr a una velocidad tal cual nos permita gastar ácidos grasos y nos permita así poder bajar de peso corporal, de acuerdo al objetivo. Entonces, para eso es útil el consumo máximo de oxígeno. Si nosotros estamos parados o en reposo, posiblemente consumamos entre 10 y 15 mililitros por minuto de oxígeno. En cambio, si nosotros comenzamos a caminar, posiblemente el consumo aumente. Supongamos que se va a 25 a 30 mililitros por minuto, por kilogramo de peso corporal siempre. Pero si nosotros ya comenzamos a trotar, vamos a requerir, nuestros músculos se van a contraer más rápido, por lo tanto van a requerir más energía, por lo tanto vamos a requerir de consumir mayor cantidad de oxígeno. O sea que el consumo de oxígeno va a aumentar en nosotros, vamos a tratar de consumir más aire, que nos dé más oxígeno para producir mayor cantidad de ATP. Cuando nosotros llegamos a una velocidad en la cual ya se produce la mayor velocidad de entrada de oxígeno, ese va a ser nuestra velocidad de consumo máximo de oxígeno. Como dijimos anteriormente, el consumo máximo de oxígeno se utiliza para el entrenamiento y para diferenciar, por ejemplo, en áreas funcionales de acuerdo a la calidad de esfuerzo que realicemos. El consumo máximo de oxígeno ha hecho que diferentes autores dividan de acuerdo a la calidad de gesto realizado, a la calidad de velocidad entrenada, en áreas funcionales, como dijimos anteriormente, o en tipos de resistencia. Ahora, ¿cómo determinar ese consumo máximo de oxígeno? Primero, tenemos que entender que el consumo máximo de oxígeno en el campo generalmente es denominado a la potencia aeróbica. La vamos a encontrar como potencia aeróbica o consumo máximo de oxígeno, o también a la velocidad a la cual se obtiene ese consumo máximo de oxígeno, la vamos a encontrar como VAM, velocidad aeróbica máxima. VAM, velocidad aeróbica máxima. Entonces, cuando hablamos de consumo máximo de oxígeno, potencia aeróbica o de la VAM, estamos prácticamente hablando de lo mismo, nada más que en diferentes ámbitos. Podemos obtener el consumo máximo de oxígeno de dos maneras, directa o indirectamente. De manera directa, bueno, se requeriría analizadores de gases, como lo hemos visto anteriormente en los otros test. El sujeto comenzaría corriendo, nadando o en bicicleta a bajas velocidades e iría aumentando, de acuerdo a un protocolo, a un test, su velocidad, así hasta que se llegue a la máxima velocidad de consumo máximo de oxígeno, que en estos casos, como vemos por ejemplo en los atletas de arriba que van corriendo, van a llegar a una velocidad en la cual se produce esa máxima entrada de oxígeno por minuto, y esa velocidad a la cual se produce el consumo máximo de oxígeno se denomina VAM, velocidad aeróbica máxima.
recordemos que es la velocidad a la cual se produce el consumo máximo de oxígeno. Esa es la VAM. Esa velocidad, que por supuesto puede ser en metros sobre segundo o en kilómetros por hora, nos va a servir para poder planificar cargas de acuerdo a los objetivos en nuestros entrenamientos. Entonces, dijimos que con el analizador de gases, como veíamos ahí, esa mochilita que llevaba, esa mascarilla que llevaba puesta, se puede obtener el consumo máximo de oxígeno y desde ahí obtener la VAM, la velocidad aeróbica máxima, que es la velocidad en kilómetros por hora o en metros sobre segundo que nos va a servir para poder planificar un entrenamiento. Por otro lado tenemos pruebas indirectas, que generalmente el 99% de los preparadores físicos van a utilizar pruebas indirectas debido a lo costoso de las pruebas directas, de un analizador de gases para ser más específico. Estas pruebas indirectas lo que buscan encontrar son velocidades a la cual se produciría el consumo máximo de oxígeno. Y digo se produciría porque no sabemos si realmente está en su consumo máximo de oxígeno. Necesitaríamos un analizador de gases. Pero hay test que han sido validados a través de analizadores de gases y se ha comprobado que en el campo se obtienen velocidades que se asemejan a la VAM, a la velocidad aeróbica máxima, a la velocidad a la cual se obtiene consumo máximo de oxígeno. Entonces, por ejemplo, como veíamos anteriormente de las pruebas indirectas, el test de Cooper. El test de Cooper se corre durante 12 minutos y esa velocidad obtenida, en teoría, sería muy parecida a la VAM. ¿Okay? Nada más que no se denomina VAM, se denomina velocidad final alcanzada. El tema que el test de Cooper tiene un problema que es muy extenso y lo vamos a ver más adelante. Entonces dijimos que con pruebas indirectas no utilizamos analizador de gases, por lo tanto estimamos el consumo máximo de oxígeno, no lo medimos, sino que lo estimamos. Y lo que vamos a obtener es una velocidad final alcanzada, o BFA, y esta velocidad final alcanzada posiblemente sea la misma que la VAM, que se obtiene midiendo de manera directa, o posiblemente sea un poco más rápida o al revés, un poco más lenta. Esto va a estar dado también por las características del test que utilizamos. No siempre la velocidad final alcanzada es la VAM, pero nosotros de manera indirecta lo que vamos a ver al final es una velocidad final alcanzada de acuerdo a un test. Son las herramientas que tenemos. Entonces, esto nos puede ayudar con esta velocidad final alcanzada a poder planificar cargas aeróbicas. ¿Ok? Test indirectos tenemos muchos. Acá vamos a mostrar solamente algunos. Primero tenemos poco tiempo, entonces vamos a mostrar solamente algunos y no vamos a aprender el protocolo de todos. Eso lo veremos más adelante o en otro curso veremos en profundidad la característica de los diferentes tests. Hoy vamos a ver solamente estos y de estos vamos a desarrollar solamente algunos. Bien. Tenemos test que son constantes, continuos máximos, como por ejemplo dijimos el de 12 minutos. Muchos en la escuela secundaria habremos hecho el test de 12 minutos o el test de Cooper. Después hay un test que también es 15 minutos corriendo, tratando de sostener la velocidad al máximo durante 15 minutos, y este test se denomina test de Balke. Después está el test de 1000 metros, que hoy en día es el de los más utilizados, y el test de 5 minutos, que son 5 minutos continuos. Las características de estos test, como dijimos anteriormente, es que son constantes, continuos y máximos.
Por otro lado, tenemos test incrementales, discontinuos y máximos, como por ejemplo puede ser el yo-yo test. ¿Qué tienen estos test que son test incrementales? Incrementales es porque van incrementando la velocidad. Comenzás corriendo a menor velocidad y después aumentás tu intensidad o tu velocidad, pero el test es discontinuo. No corres siempre, sino que tiene una etapa de pausa. Vamos a ver más adelante cuando desarrollemos el yo-yo test. Y después tenemos test incrementales continuos máximos, que pueden ser el UNGA test, el UMTT o test de la Universidad de Montreal o el Baneval, que es otro tipo de test, que son incrementales, son continuos, siempre se corre y se va aumentando la velocidad y son máximos. El CUR de Navet o el mismo yo-yo test son test incrementales, los dos. La característica es que son de ida y vuelta. Entonces sería el CUR de Navet, en este caso sería incremental, sería máximo, pero sería de ida y vuelta. Bien. Para explicar los distintos tests, vamos a hacer un poco de historia para que también parezca un poco menos aburrido el desarrollo de estos temas. Primero, analizando los diferentes tests, les había mencionado el test de 15 minutos de Valke. El test de 15 minutos desarrollado por Bruno Valke fue desarrollado primero en laboratorio y después se aplicó en el campo. Bruno Valke fue médico alemán, estuvo en la Segunda Guerra, de hecho estuvo en el campo de concentración de Dachau, trabajó ahí. Y luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Bruno Valke es parte de una operación en la cual se secuestró más de 700 científicos y fueron de Alemania y fueron llevados a Estados Unidos para trabajar en Estados Unidos. Es en el comienzo de la Guerra Fría donde se buscó esta materia prima de nivel científico para poder trabajar para cada uno de los países, ¿no? En este caso Estados Unidos hizo la operación Paperclip, hay una película acerca de eso, donde se lleva a estos 700 científicos hacia su país. Bruno Valke fue uno de ellos. De hecho, las primeras publicaciones de Bruno Valke que vemos en la literatura científica son realizadas para Estados Unidos. Entonces por ahí cuesta entender a veces cómo un médico alemán está escribiendo para Estados Unidos. Bueno, esa fue la razón. Diferentes tipos de test, pero el que a nosotros nos interesa es el test de 15 minutos o el test de Valke. Este test de Valke, lo que estamos viendo acá es la tapa del paper de Valke. Y esa es la fórmula para obtener el consumo máximo de oxígeno a partir de la carrera de 15 minutos continua. Bruno Valke hizo un experimento donde indicaba que corriendo 15 minutos en carrera forzada puede ser útil para sustituir a la capacidad medida en laboratorio, ¿no? Porque era mucho más difícil, más en esa época, obtener un consumo máximo de oxígeno en laboratorio, no todo el mundo lo podía obtener. Entonces, la carrera de 15 minutos, según Valke, podía reemplazar esta medición de consumo máximo de oxígeno. Luego, años más tarde, llega este médico, que todos lo conocemos por su test, que es Kenneth Cooper. Kenneth Cooper desarrolla un test en vez de 15 minutos de 12 minutos en campo corriendo que buscaba también estimar el consumo máximo de oxígeno. Y en su paper, en inglés, lo validó con 100 integrantes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Lo que tiene que el test de 12 minutos, el test de Cooper, logró una popularidad tal que prácticamente recorrió todo el mundo. Hay tablas en diferentes deportes, en diferentes edades, en escolares, en adultos y en diferentes tipos de deportes. Se hizo muy popular, por lo tanto se generaron muchísimas tablas de comparación.
fue muy utilizado el test de Cooper. Entonces, hasta ahora hemos visto el test de 12 minutos, que es el de Cooper, y el test de 15 minutos. Recordemos que estos test son continuos. Los test continuos, la característica que tienen es que el ritmo lo tienen que dar cada uno de los sujetos. Hay algunos sujetos que comienzan más rápido y después comienzan a disminuir su velocidad, o hay sujetos que al principio comienzan algo más lento y después aumentan su velocidad. Eso va a depender de la estrategia o de la experiencia que tenga en el test cada uno de los sujetos. En cambio, un test que permite tener controlado el ritmo del sujeto son los test incrementales, que justamente van a permitir que van a llevar al sujeto a una misma velocidad, porque el test te va a dar la velocidad, como por ejemplo en el curso de Navet, que te va dando diferentes tipos de velocidades. Los test incrementales, continuos o máximos, en campo, nacieron en los años 80. O sea, en los años 80 surgió el primer test de campo incremental. Este fue el test de la Universidad de Montreal. El test de la Universidad de Montreal, como dijimos anteriormente, fue el primer test incremental en campo. El test de Montreal, la ventaja que tenía era que cada 2 minutos va aumentando la velocidad del sujeto y permite que el sujeto no se sostenga durante 12 minutos corriendo de carrera continua, ya que diferentes autores dicen que la VAM, o velocidad aeróbica máxima, o el consumo máximo de oxígeno, es imposible sostenerlo durante 12 minutos. O sea que el test de Cooper posiblemente no estaría midiendo la VAM, la estaría subestimando, porque no se puede sostener durante 12 minutos el ritmo de la VAM. Entonces tenés que ir un poco más despacio. Hay autores que hablan de que la VAM solamente se podría sostener entre 2 y 8 minutos de manera continua. Por lo tanto, todos test continuos debería durar entre 2 y 8 minutos, de acuerdo a estos conceptos de Armstrong o Salling. Entonces, el test de Cooper, el defecto que tenía era ese de que implicaba sostener durante mucho tiempo la velocidad aeróbica máxima, por lo tanto, esa velocidad aeróbica máxima posiblemente estaba subestimada. Entonces necesitábamos test incrementales en campo. Como dijimos anteriormente, test incremental que se generó fue el UMTT, o el test de la Universidad de Montreal. Este test fue creado por Luc Leger en Canadá. El test de la Universidad de Montreal es un test en el cual cada 2 minutos va aumentando 1 km por hora. Usted corre a 6 km por hora los 2 primeros minutos, es un trote muy suave. Luego comienza a los 2 minutos, va a aumentar a 7 km por hora, y así sucesivamente va a ir aumentando cada 2 minutos va a ir aumentando 1 km por hora. Esto posiblemente, si no tenemos GPS, sería imposible de realizar. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Una manera de realizar el UMTT era esta: poner un ciclista adelante con velocímetro que recorriera primero 6 km por hora 2 minutos, después aumentar a la velocidad a 7 km por hora, a 8, a 9, y así sucesivamente, él con su velocidad, y los sujetos lo siguen desde atrás tratando de sostener ese ritmo. Una vez que el sujeto no puede seguir el ritmo impuesto, la última velocidad que alcanzó en su etapa completa va a ser su velocidad final alcanzada, en este caso tratando de estimar una VAM o la velocidad del test desarrollado. Entonces, recordemos, en estos test progresivos, la ventaja que tienen sobre los test no progresivos o los test continuos es que la VAM no se sostiene durante mucho tiempo, sino que va aumentando la velocidad y la VAM posiblemente se sostenga 2 minutos o algo más. Otra manera de realizar
el UMTT. Nosotros lo hicimos acá en Neuquén con Javier Carriqueo, y en realidad lo hicimos también con otra población a este UMTT. Lo hicimos con sonidos, así como hacemos el CUR de Navet con sonidos, generamos un audio para el UMTT para que mediante sonido y con puesto cada 25 metros el sujeto pueda ir siguiendo el ritmo impuesto. Esa es la fórmula de consumo máximo. Las ventajas que tiene el test de la Universidad de Montreal no lo desarrollamos ahora por cuestiones de tiempo. Las ventajas que tiene es que tiene bajo error estándar. Es un test muy acertado, o un test probablemente más acertado al momento de estimar el consumo máximo de oxígeno. Las características que tienen el UMTT, el test de 15 minutos y el test de 12 minutos, es que necesitan una pista de atletismo, o al menos un espacio grande. Es por ello que Leger y Lambert, teniendo en cuenta esto, y que no todos los lugares tienen espacios amplios o grandes, desarrollaron un test para espacios más pequeños. ¿Qué test desarrolló Leger y Lambert? Recordemos que Leger también fue el que desarrolló el UMTT o el test de la Universidad de Montreal. También Leger desarrolló el curso de Navet. El curso de Navet que lo hizo para espacios reducidos, y en un principio se aplicó en adultos, se aplicó en niños, se validó en niños, y el mismo test de niños sirvió para adultos, más o menos así. Ya lo vimos al test de Navet, por lo tanto no nos vamos a quedar acá. Las ventajas del curso de Navet es que se puede utilizar en espacios reducidos. La desventaja del curso de Navet, como vemos acá en el estudio de Bertoin en el 94, es de que las velocidades finales alcanzadas, o esta VAM, esta velocidad aeróbica máxima alcanzada al final, es mucho menor. Fíjense, en este estudio de Bertoin estudiaron a 17 estudiantes de educación física y se puede observar que se les tomó el UMTT, también se les tomó el test de ida y vuelta de 20 metros, el curso de Navet, y también se les midió en cinta, se les midió con un protocolo el consumo máximo de oxígeno. Se obtuvo en este test, como vemos abajo, donde dice velocidad aeróbica máxima, que las velocidades alcanzadas máximas en el UMTT fueron muy parecidas a las obtenidas en el treadmill o en la cinta de correr, que fueron prácticamente 16 km por hora, pero la velocidad desarrollada en el curso de Navet, lo máximo que se obtuvo fue de 13 km por hora. Fueron los mismos sujetos evaluados en diferentes tests, en diferentes días con descanso, para poder obtener su máximo rendimiento. Entonces, lo que se obtiene de acá es que los tests de ida y vuelta son muy útiles para justamente poder desarrollar este frenado y arranque, pero se obtienen menores velocidades para poder después entrenar o fraccionar cargas. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, si yo tomo un UMTT y fracciono cargas, el 100% va a ser 15,8 km por hora. En cambio, si yo al mismo sujeto le tomo el curso de Navet, la velocidad va a ser menor, el 100% va a ser 13 km por hora. Entonces, al momento de fraccionar cargas al mismo sujeto, va a ser totalmente diferente los rendimientos. Si nosotros queremos estimar velocidad final alcanzada o VAM, posiblemente nos convenga un test progresivo continuo y no un test progresivo de ida y vuelta, ya que subestima la VAM. ¿Qué se ha hecho para corregir esto? Se hicieron tablas en las cuales, si usted toma curso de Navet y llega a una velocidad determinada,
Usted eso lo puede extrapolar y puede ver cuánto sería una VAM si él hubiera hecho un test en pista. O sea que mide de manera indirecta una VAM o una velocidad final alcanzada. Yo-Yo Test. El Yo-Yo Test surge años más tarde y es un test de ida y vuelta que se divide en diferentes tipos de Yo-Yo Test. Primero tenemos el Yo-Yo Test Endurance o de resistencia, el cual tiene dos niveles, o sea que son dos tests, el nivel 1 y el nivel 2. El más utilizado es el nivel 1, que es muy similar al Cours de Navet. De hecho, el Cours de Navet comienza a 8,5 km por hora y el Yo-Yo Test Endurance comienza a 8 km por hora y van aumentando medio kilómetro por hora por minuto cada test. Quiere decir que son muy similares, y si usted me dijera, comparándolos en niveles, podríamos decir que aquel que llega al nivel 5 en Cours de Navet corresponde al nivel 6 en Yo-Yo Test Endurance. Son muy similares en sus características. De hecho, quien desarrolló el Yo-Yo Test, que fue Van Bo dijo que era un homenaje a Leger, que había desarrollado el Cours de Navet. Pero existen otros dos Yo-Yo Test, uno el cual es muy conocido. Está el Yo-Yo Test de resistencia intermitente, también nivel 1 y 2, y está el Yo-Yo Test de recuperación intermitente o recovery, también nivel 1 y 2. O sea que en realidad existen 6 Yo-Yo Test. El Yo-Yo Test, en un principio, cuando hablamos de resistencia o endurance, es continuo, es de ida y vuelta, pero sirve para estimar el consumo máximo de oxígeno. En cambio, los otros dos Yo-Yo Test sirven para estimar la resistencia intermitente, que aquí el consumo máximo de oxígeno ya no toma el plano protagonista principal, de acuerdo a los conceptos de resistencia intermitente, sino que toma un papel no tan protagónico, sino que hay otros factores que inciden en el rendimiento también, de acuerdo a los conceptos de resistencia intermitente. Estos conceptos no los vamos a ver ahora, por cuestiones de tiempo. Sí vamos a mencionar que existe la resistencia intermitente y de que existen diferentes Yo-Yo Test. El Yo-Yo Test más conocido es el de recuperación intermitente, es sobre el cual vamos a encontrar más tablas, que la característica que tiene el Yo-Yo Test de recuperación intermitente ahora las vamos a ver. To start the test. El Yo-Yo Test de recuperación intermitente. The test begins at speed level 5. You have 14.5 seconds to run back and forth between the markers, so start slowly. Un ida y vuelta The test begins 20 metros, in 5 y seconds. luego, como vemos, atrás de los sujetos acá hay una línea de conos en la cual va a ser la zona de recuperación. 5, 1. Como vemos en el Yo-Yo Test, comienza a una velocidad determinada, el sujeto va, vuelve con el sonido, tiene el sonido de finalización y tiene la recuperación. El que estamos viendo acá es un test de recuperación intermitente o el test recovery. ¿Cómo nos damos cuenta de que es el recovery? Porque el descanso en cada ida y vuelta es de 10 segundos. En cambio, en el test de resistencia intermitente, el descanso es de 5 segundos. 11, 1. Change to speed 19. Como vemos acá, en los sujetos también van obteniendo unas máximas velocidades en las cuales ya no pueden seguir el ritmo impuesto y por lo tanto ese es su rendimiento final. El test recovery 1
es el más utilizado, como dijimos anteriormente. Hay muchísimos menos tablas sobre el test de resistencia intermitente, tanto el 1 como el 2. Prácticamente no hay publicadas. Y sobre el test recovery 1 hay muchas tablas, o al menos muchas poblaciones evaluadas, o varias poblaciones evaluadas. Y hay un poco menos sobre el test recovery 2. To start the test. Recordemos entonces que los yo-yo de recuperación intermitente o de resistencia intermitente intentan medir la resistencia intermitente, que es un concepto diferente a medir o estimar el consumo máximo de oxígeno o el máximo rendimiento aeróbico. Las velocidades a cual aumenta el recovery 1 y el recovery 2 son totalmente diferentes. Uno es más progresivo en cuanto al tiempo en el cual va aumentando la carga, y el otro es más exponencial, aumenta mucho más rápido las cargas en el recovery 2, en el nivel 2, el cual es mucho más exigente desde el punto de vista metabólico. Las pruebas de yo-yo test se han convertido en unos de los test más estudiados, ¿no? Y más aplicados en la ciencia del deporte, y tiende a tener especificidad en los deportes que es aplicado, aunque queda mucho por entender y queda mucho por estudiar. De hecho, se han desarrollado después del yo-yo test otros test de resistencia intermitente, como el test 30-15, desarrollado por Buchheit, el cual vendría un poco a suplir falencias que tiene el yo-yo test. El yo-yo test sí lo que ha demostrado es poder diferenciar rendimientos en deportistas, por ejemplo, que realizan deportes intermitentes, justamente. Este es un estudio de Castaña, publicado en el año 2005, donde pudo establecer la diferencia en el rendimiento en árbitros de fútbol italiano de la A, de la B, de la C y de la D. Pudo establecerlos de acuerdo a la medición del yo-yo test, pero no se establecieron diferencias de acuerdo a la carrera de 12 minutos o al test de Cooper. Esto es, cuando se les tomó el test de 12 minutos, prácticamente la diferencia entre los árbitros de diferentes niveles no era mayor, no se diferenciaba más del 4%. Los árbitros de alto nivel habían recorrido 3.000 metros y los otros árbitros no habían recorrido mucho menos, 100 metros menos o un poco más. Cuando se evaluaron el yo-yo test, los árbitros de mayor nivel, o que arbitraban en los niveles más elevados de las ligas más elevadas, sí obtuvieron un rendimiento significativamente mayor que los árbitros de nivel medio y de nivel menor. La diferencia fue así del 33% respecto de los árbitros de nivel menor. O sea que este test pudo diferenciar aquellos árbitros que estaban en diferentes categorías de juego, por lo tanto en diferentes niveles, por lo tanto en diferentes intensidades de juego, y no lo pudo hacer el test de Cooper, sí lo pudo hacer el yo-yo test. Bueno, por último, ya vimos todos estos tests, vimos el test de 12 minutos y el test de 15 minutos, vimos los test, el yo-yo test, perdón, vimos el UMTT, el test de la Universidad de Montreal, y por último vamos a ver el UNCA test. El UNCA test fue desarrollado en Argentina por el licenciado Gastón García y el magíster Jeremías Secchi. Este test en un principio fue desarrollado en un hexágono y fue validado con analizadores de gases en campo. Eso es una característica muy importante. Es uno de los únicos test que ha sido validado en campo, que ha sido validado con analizador de gases en campo. Entonces, la velocidad obtenida en este test, al final, esa BFA, esa velocidad final alcanzada,
fue validada en campo, y esto es muy importante, ya que el rendimiento obtenido en laboratorio no siempre es igual al rendimiento obtenido en campo. Este test, como dijimos anteriormente, primero se desarrolló sobre un hexágono, el cual se puede realizar de manera muy sencilla y didáctica. Hay videos sobre eso. De hecho, el audio de el UNCA Test lo pueden encontrar en YouTube. Si ponen UNCA Test audio, aparece inmediatamente en YouTube. Este test es similar al test de la Universidad de Montreal en cuanto a que es un test progresivo que va aumentando la velocidad, pero la característica especial que tiene es que es un test de 1 por 1. Va aumentando 1 km/h por minuto. Es un test de resolución mucho más rápida que el test de la Universidad de Montreal. Como vemos acá, en estudiantes de educación física en Salta, se está haciendo en un hexágono, pero también se puede hacer en un circuito donde las curvas no sean pronunciadas. Acá también se obtiene una BFA, la cual puede servir para el entrenamiento y para planificar los distintos tipos de carga a desarrollar. Más largo, ¿no? ¿Sí? Vamos, último. No, la escucha. Bien, este test fue desarrollado, como dijimos anteriormente, en la Universidad Nacional de Catamarca. Después fue validado primero en laboratorio y después en campo, y se armó el hexágono para poder realizarlo en campo. Pero también se puede hacer en pista, o se puede hacer simplemente en la calle, teniendo una liebre, o sea, un ciclista que vaya o con un GPS, con los relojes con GPS que te midan la velocidad. También lo puedes hacer en línea recta. El objetivo entonces de estos investigadores fue realizar un test con protocolo 1 por 1, o sea que vaya aumentando cada 1 minuto la velocidad, en este caso 1 km/h, que se haga en un espacio reducido, no necesariamente en una pista de atletismo, sino que en una cancha se pueda meter este test, pero sin caer en los test de ida y vuelta, como por ejemplo el Navet o el Yoyo, porque recordemos que el Navet o el Yoyo subestima la VAM, las velocidades que se obtienen finalmente son menores. Entonces, por esto fue que se creó el UNCA Test. Lo que vemos acá son trabajos de investigaciones a partir de los cuales se fueron validando en diferentes poblaciones el UNCA Test, y se sigue investigando sobre este test que fue desarrollado acá en Argentina. Ahora, ante la pregunta, ¿qué test utilizar? Con respecto a esto, queda claro que hay test que están más validados que otros para evaluar la VAM o la BFA. Recordemos que los test de 12 minutos y 15 minutos subestiman la VAM, ya que se tiene que sostener una velocidad durante mucho tiempo. El test de 1000 metros es muy utilizado en la actualidad, inclusive hasta por deportes en conjunto, para poder estimar esa BFA o estimar esa VAM. Recordemos que los Yoyo Test, si bien tienen esa característica intermitente, ya que imponen un descanso entre cada esfuerzo, posiblemente no se relacione la velocidad final alcanzada, esa VAM, con la resistencia intermitente en esfuerzos en entrenamiento o en partidos,
Sobre eso hay un paper que les acercamos, pero es un tema que vamos a desarrollar en otra instancia porque por cuestiones de tiempo. Por otro lado tenemos el UMTT, que es el test de la Universidad de Montreal, que fue, recordemos, uno de los test que primero se validó progresivamente en campo y que tiene bajo error y tiene mucha relación con el consumo máximo de oxígeno evaluado en laboratorio. Y también tenemos al UNGA-Test, que el UNGA-Test es un test muy versátil, que es argentino y que puede ser utilizado tanto por deportistas en equipo como por deportes individuales. De hecho, nosotros acá en evaluación, en Neuquén, utilizamos el UNGA-Test en deportistas individuales y generalmente en deportistas de conjunto utilizamos un test de ida y vuelta y extrapolamos la BAM, utilizamos curve de una vez y extrapolamos la BAM para poder obtener la BAM para que puedan planificar, o utilizamos también el test de 1000 metros. Recordemos que siempre evaluar tiene que ser parte del proceso. ¿Debe estar evaluar? Sí, tiene que estar evaluar, pero no debe ser un suceso. Esos datos que nosotros obtenemos a partir de una evaluación tienen que servir para la planificación o nos tienen que dar alguna posición del sujeto frente al rendimiento. Por lo tanto, evaluar tiene que ser un medio, nunca un fin. Bueno, espero que hayan llegado hasta estos 47 minutos de charla de rendimiento en la potencia aeróbica. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido y si no, quedamos a disposición para evacuar todas las dudas que tengan. Les envío un saludo y será hasta el próximo encuentro.